I'm so thankful to everyone that make it possible. Yo agradezco a Dios y doy gracias por todos los hermanos que lo hicieron posible. Amen. Desen un aplauso a ustedes, hermanos. Give a clap offering for you. Amen. Thank you. Amen. Qué bueno es el Señor. Amen. ¿Saben que esto no se trata de mí, hermanos? Se trata de la gloria de Dios. This is not about me. This is about God's glory. Porque esto es un testimonio de la fidelidad de Dios. This is a testimony of God's faithfulness. Amen. You have to be God to keep a man in a ministry for 30 years. Tiene que ser Dios para que guarde a un hombre y 30 años de ministerio. Tiene que ser Dios. Nadie más lo puede hacer. Nobody else can do it. There are people, they give them a year of ministry and half of the year they don't fulfill it. Hay personas que los pones en el ministerio y en medio año ya no lo hacen. Now talking about 30 years, hablando 30 años. Not putting excuses, no poniendo excusas, not blaming anybody, just being faithful to the Lord. Ni culpando, ni echando culpas a nadie, haciendo la obra que Dios le mandó a hacer. And I'm never going to blame anybody because nobody called me by God. Yo no puedo culpar a nadie porque nadie me llamó más que Dios. You know, I don't stop serving God because somebody doesn't show up. Because that's not my calling. My calling comes from God. Yo no puedo parar de servir a Dios porque alguien no viene o alguien no hace el trabajo de Dios. No, el que me llamó es el Señor. And that's why we continue doing God's work. Continuamos haciendo el trabajo del Señor. Amen. Esta mañana predicaba en la radio sobre la mayordomía. I was preaching about stewardship. And a lot of people don't want to hear about your responsibilities before God. Mucha gente no quiere oír las responsabilidades que tenemos hacia Dios. We all going to be accountable to God one day or another. Todos le vamos a dar cuentas a Dios un día o otro. Hello, are you here? La Biblia dice que un día, ¿verdad? Le vamos a dar todos cuentas a Dios. Everyone is going to give account to God. Account of what? ¿Cuentas de qué? Well, God is giving you 24 hours a day. Dios te ha dado 24 horas al día. How do you manage the time? ¿Cómo tú ministras el tiempo? God has given you abilities, spiritual and secular. Dios te ha dado habilidades espirituales y seculares, you know. God has given you many things. And therefore, the more God gives you, the more you're responsible are. Entre más Dios te da, más responsable eres ante Dios. Amen. No se oyen amén esta mañana. Amen. Así como está sentado, hermanos, abra su Biblia en San Juan 15. As you sitting down, just open your Bibles in John chapter 15. And we're going to read verse 16. Y vamos a leer el verso 16. Cuando lo encuentre, diga un amén. When you find it, say amen. Aleluya. No me elegisteis vosotros a mí. What did the Bible says? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. You have not chosen me, but I have chosen you. See, who chose you? Who chosen you? ¿Quién te escogió a ti? Tú no escogiste a Dios. You didn't choose God. God chose you. Dios te escogió a ti. Hello? Amen. People said that Israel, they're God's chosen people. You are a chosen people.
La gente dice que Israel es el pueblo escogido. Tú eres un escogido de Dios. Tú eres escogido por Dios. You are chosen by God. God says, you didn't choose me, I choose you. Dice él, tú no me escogiste a mí, yo te escogí a ti. God is calling you. Dios te está llamando. You cannot ignore the calling of God. No puedes ignorar el llamado de Dios. Aleluya. When God called you, you need to respond. Cuando Dios te llama, tú tienes que responder. Are you responding to the call of God? ¿Tú estás respondiendo al llamado de Dios? Samuel was like 10, 12 years old. Samuel tenía 10, 12 años. When he heard the voice, Samuel, Samuel. And then he get up from his bed and he's run to Eli and says, here I am, Lord. And he says, I didn't call you. Go back to bed, Samuel. Y cuando Samuel oyó la voz siendo un niño, dice que corrió al sacerdote Elí y le dijo a Elí, heme aquí. Y le dijo Elí, yo no te llamé, hijo mío, vete a dormir. And then he heard the voice again, Samuel, Samuel. He heard again, él oyó otra vez. Y dice que fue otra vez al sacerdote. He went back to the priest. And he said, son, I didn't call you. Go back to sleep. Yo no te llamé, vete a dormir. The third time, la tercera vez, Samuel, Samuel. He get up from the bed and he ran to the priest. Él corrió al sacerdote. El sacerdote la tercera vez, the third time, Eli says, son, when you hear the voice again, don't come to me. Bow your knees and says, Lord, here I am. Speak to me. Your servant is listening to you. Y le dijo el sacerdote, le dijo, cuando vengas otra vez a oír esa voz, ya no vengas a mí. Ahí dobla rodilla y dile, habla Jehová, porque tu siervo oye. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban al Señor? Fíjate, Elí respondió al llamado de Dios siendo un niño, siendo un joven. Samuel responds to God's calling when he was just a young man. 12 years old, and he says, here I am, Lord. 12 años, y él dice, aquí estoy, Señor. You know what is the tragedy with people? ¿Sabe cuál es la tragedia de la gente? They spend all their lives and they don't do the will of God. You know what is the tragedy with people? They spend all their life and they don't do the will of God. Pasan toda la vida y nunca hicieron la voluntad de Dios. That's a tragedy. Esa es una tragedia. Because your first thing in this life is, what am I doing here? Porque la primer pregunta universal del ser humano es, ¿por qué estoy aquí? And I'm sure you're not here just to eat and go to sleep. Y yo sé que la razón de estar aquí no es nomás comer e irte a dormir. God has purpose and plans for you. Dios tiene planes y propósitos para ti. But you don't see people that they want to know the purpose and that plan. Hay gente que no quiere saber cuál es el plan, cuál es el propósito. Why are you choosing me? ¿Por qué tú me escogiste a mí? I've been chosen by God since I was in my mother's womb. Yo fui escogido por Dios desde que estaba en el vientre de mi madre. Hello. And God
has bring me to this world because He has a plan, He has purpose, and He has objectivity for my life. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y Dios quiere que se logren cosas. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios no hace nada sin un plan, sin un propósito. God doesn't do nothing without having a plan and purpose. So you're not here by luck. You're not here by accident. You're not here because that was the big bomb explosion and just by luck you exist. No estás aquí porque hubo una gran explosión, como dicen los científicos y los que creen en la evolución, y que por casualidad de una babita de perico estás aquí. You know? Yeah, because people think que venimos de una baba. ¿Verdad? ¿Así dicen o no dicen así? Amen. They say they come from the gorillas and all that. Dicen que vienen de los gorilas. Amen. ¿Cierto o no es cierto? They teach you that in school and in the university. Te enseñan eso en la escuela o en la universidad. Que tu papá es el mono. That when you pray, our Father that is in the jungle. Cuando tú le oras, le dices, mi Padre que está allá en la selva. No, my Father is in heaven. Mi Padre está en el cielo. Alguien dé gloria a Dios. Somebody give glory to God. Amen. John 15:16 says, you have not chosen me, but I have chosen you and ordained you. Fíjate bien, escogido y ordenado, chosen and ordained. You've been ordained. Tú has sido ordenado. No te ordenó las asambleas de Dios, no te ordenó el pastor Manquera, te ordenó Jesucristo, el que te llamó. You've not been ordained by the pastor, you've not been ordained by the assemblies of God, you've been ordained by the Lord Jesus Christ. Él te ordenó a ti. That's why your covenant and your integrity is to our Lord Jesus Christ. Tu pacto, tu integridad es con Jesucristo. And if you don't understand that He called you and He ordained you, you're not going to be responsible to God's calling. Si no entiendes que Él te llamó y Él te ordenó, tú no vas a poderle servir. Porque si no tienes la revelación de que es Jesucristo, you don't have the revelation of Jesus, how are you going to do it? Dios bendiga a los hermanos que van llegando. Bienvenidos, hermanos. Fíjate bien, amados. El Espíritu Santo, alguien diga, el Espíritu Santo está llamando. He's calling. The Holy Spirit is calling to people. People are being called by the Holy Spirit. La gente está siendo llamada por el Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia? A la iglesia, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. God is calling the church. God is speaking to the church through the Holy Spirit. He's saying to the church, he that have ear to hear, hear what the Spirit is saying to the church. The Spirit has been speaking to the church, but some of the church, they don't listen. El Espíritu está hablando a la iglesia, pero hay algunos en la iglesia que no lo están oyendo. No lo están escuchando. Y tenemos que nosotros tener oído para oír. We have to have ear to hear. Amen. Samuel oyó la voz. Samuel heard the voice. Samuel says, here I am, Lord. Samuel dijo, heme aquí, Señor. Habla que tu siervo escucha. Speak to me. Your servant is listening to you. Qué bueno es Dios.
Fíjate, Dios ahorita está diciendo, ¿quién irá por nosotros? You know what God is saying right now? Who shall go for us? The Father, the Son, and the Holy Ghost, they're calling. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo llaman y dicen, ¿quién irá por nosotros? Who is going for us? Isaiah says, here I am, Lord, send me. Isaías responde y dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Envíame a mí. Send me. You know, God wants to send people. Dios quiere enviar gente. Pero no hay personas que digan, heme aquí, envíame a mí. Here I am, send me, Lord. Si Él va a escoger a alguien, levanta la mano y dile, Señor, escógeme a mí. Si Él va a usar a alguien, levanta la mano y dile, úsame a mí. ¿Cuántos dicen amén? If God is looking for someone to use, raise your hand and says, Lord, here I am. Or you don't want God to respond to God's calling. ¿Tú no quieres responder al llamado de Dios en tu vida? The Bible says in Revelation chapter 2 and verse 10, He says, be faithful. Be faithful. What God says to us, be faithful. ¿Qué dice Dios? Sé fiel. Revelations 2:10, mijo. Aleluya. Dice aquí, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel, diga conmigo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. You know what it says here? Do not fear any of these things which you are about to suffer. ¿Quién te dijo que no ibas a sufrir? Who told you that you were not going to suffer? You're going to suffer for serving Jesus. You're going to suffer to do the will of God. But you'd rather suffer and be rewarded with the crown of life and not suffer and go to hell and keep suffering for eternity. Mejor sufre sirviendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios y que Él te recompense con la corona de la vida y no que sigas sufriendo toda la eternidad en el infierno. Es que en la iglesia hay muchos hipócritas, sufre con los hipócritas. Es que en la iglesia hablan, sufre ahí, suffer with them. You'd rather suffer with hypocrites in the church for a little bit and not suffer with hypocrites for eternity in hell. Es mejor que sufras con los hipócritas en la tierra por un rato y no en el infierno por la eternidad. Do you know that hell belongs to hypocrite people? ¿Sabía usted que el infierno le pertenece a los hipócritas? You haven't read that? ¿No ha leído eso? Que si tú no haces la voluntad de Dios, Dios te enviará con los hipócritas. You don't haven't read that in the Gospels, that if you don't serve God and do the will of God, He will send you with the hypocrites. Ahorita te voy a enseñar dónde y todo, pero permíteme. Dice ahí, do not fear any of these things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you in prison. Fíjate, Dios dice, yo puedo permitir al diablo que te encarcele. Yo puedo permitir que te levanten falsos testimonios. Yo puedo permitir que te acusen falsamente y pares hasta en la cárcel. Siendo un hijo de Dios, siendo un siervo de Dios, me seguiría siendo fiel si te encarcelaran. That you will be faithful to me even if they throw you in jail. Si hay muchos que no lo saludan, ya no vienen a la iglesia. Ahora si el diablo te echa en la cárcel.
Right now there's people, they're Mickey Mouse Christians. Son cristianos Mickey Mouse. They're not for God. They're about themselves. I didn't hurt my feelings. I didn't consider me. No. When you belong to the army of God, usted pertenece al ejército de Dios. Y en el ejército de Dios hay balazos, hay ataques, hay guerra, hay demonios, hay diablos, hay todo. Pero somos más que vencedores en Cristo Jesús. We are in the army of God. We fight not against flesh and blood, but against principalities and powers. But we have victory. We are more than conquerors through Christ Jesus. El enemigo puede, dice la Biblia, Dios le puede dar permiso. Metieron a Jeremías en la cárcel. ¿Aló? Metieron a José en la cárcel. Metieron a Pablo en la cárcel. Metieron a Pedro en la cárcel. Metieron a Cristo en la cárcel. ¿Aló? Todo lo que te pase a ti en sufrimiento haciendo la voluntad de Dios tiene recompensa. Everything they do to you, every suffering that you go through in the will of God, you're going to be rewarded. Amen. Tú vas a ser recompensado. Qué bueno es el Señor. Amen. Hay gente que dice, no, que esa persona, pero mira, esa persona sigue todavía haciendo lo que Dios le mandó. Y aquella persona que trae la boca hablando, ¿qué está haciendo? You know, people says, but that person and that, but that person keeps serving God. And what have you been doing? ¿Qué tú estás haciendo? You see? Because He chose me. Él me escogió a mí. He appointed me. Él me asignó a mí. He speak to me. Él me habló a mí. ¿Cuántos dicen amén? And He set me apart. Y Él me separó para Él. ¿Cuántos dicen amén? Él te escoge. Él te asigna. Él te habla. Él te separa para Él. Y Él te envía. John 15, verse 16. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you shall go. That you what? That you shall go. Now He's sending you. Ahora Él te está enviando. Te escoge. Te confirma y te envía. Tres cosas. Tres cosas. He called you. He ordained you. He's ordaining you. And He's sending you. Te llama. Amen. Gloria a Dios. Ese va a ser cantante, brother. Tiene buenos pulmones. He's gonna take your place si no le das gas tú. If you don't put your... Porque también dice la Biblia en Apocalipsis, dice que Él le dará la corona que Él tiene para ti a alguien más. Dice que ninguno tome tu corona. Don't let nobody take your crown. You see, there is a crown for those that serve God. Now, you don't want to serve God. Somebody's going to take your place. Tú no le quieres servir a Dios. Otra persona va a tomar tu lugar. Y va a tomar tu lugar. Mira, Judas podía estar sentado en un trono en el cielo. Judas podía haber tenido su nombre escrito en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Judas, he could have his name written in the new city of heaven, the new Jerusalem. He can sit in a throne with Jesus Christ. He's not there. Somebody took his place. Alguien tomó su lugar. And that was the Apostle Paul. Y ese fue el apóstol Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Saul, he don't want to be a good king. The Lord says, I find somebody else. And David took his place. Saúl no quiso ser buen rey. Dios dijo, está bien. Fue y encontró a David. Dijo, tú toma el lugar, mijo. You take his place.
You see, you and I, we're not indispensable. Usted y yo no somos indispensables. Hello? Hello? That's why I love to serve the Lord, because I know He can replace me. Yo por eso amo servir a Dios, porque yo sé que Él me puede reemplazar a mí. And I don't want nobody to take my place. Yo no quiero que nadie tome mi lugar. To me it's an honor to serve God. Para mí es un honor servir a Dios. It's not a burden, no es una carga. Es un honor, it's a privilege, es un honor, es un privilegio. Qué bueno es el Señor. You see, God wants to send you. Go, go. Dice, and that you shall go and bring forth fruit. Te envía a que lleves fruto. And that your fruit shall remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He might give it to you. You see, He wants you to go and bear much fruit. Él quiere que vayas y lleves mucho fruto. Porque en eso se glorifica el Padre. That's where the Father is glorified. When you have fruit, cuando usted tiene fruto. Amen. Fíjate, diga conmigo, el primer llamado, the first calling, es a los pecadores. Every sinner is called to be saved. Cada pecador es llamado a ser salvo. Pecador, ven a Jesús. Y el pecador tiene que responder al llamado con arrepentimiento. And the sinner need to respond to the call with repentance and say, oh God, I'm sorry that I sin against you. Y el pecador tiene que venir y decir, Señor, perdóname que he pecado contra ti. Perdona mis pecados. Salva mi alma. Please, Lord, forgive me. Save my soul. If you don't respond to that call, you spend eternity lost. La persona pasa la eternidad perdida. Hello. Dos semanas atrás, una semana atrás, una mamá de allá del lado de Tijuana, de Ensenada, me dice, ora por mi hijo. Este sábado este hijo lo mataron a balazos. That was Saturday morning, a 1, 2 de la mañana. Aquí venía ese muchacho. Su papá aquí tocaba, lo usa Dios bien bonito cuando sirven a Dios. You see, you will suffer out of the will of God. You better suffer in the will of God. La gente sufre fuera de la voluntad de Dios. Mejor sufre dentro de la voluntad de Dios. And I know those parents, they lost the first one. Primero perdieron el más grande, Juanito. And now a second one. Can you imagine their hearts? Puedes ver los corazones. They're so broken. Bien quebrados. Sufriendo. Pero vale la pena, brother. My friend, my dear friend, my brother, my sister. His word to serve God. Vale la pena servir a Dios. You know, when you have your children in drugs or in anything, cuando tienes tus hijos en drogas, en eso, tú métete con Dios para que Dios salve tus hijos. You seek God so God can save your children. The Bible says, believe in the Lord Jesus Christ and you and your whole house shall be saved. Dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. You know, bring your whole house to God. Lord, they don't serve you right now, but I cover them with prayer. Holy Spirit, speak to them right where they are. Put in their hearts to call upon Jesus so they can be saved. Tú pon a tus hijos en las manos de Dios. Dile, Señor,
donde ellos anden, donde ellos estén, que ahí se acuerden de ti, que ellos invoquen tu nombre. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Usted no deje abandonados a sus hijos. Don't abandon your children. Cover them with the blood of Jesus. Cúbrelos con la sangre de Cristo. Porque la Biblia dice que cuando tú eres salvo y tu esposo no es salvo, tu esposa no es salvo, el que es salvo santifica al que no es salvo. Y cuando el papá y la mamá son salvos y los hijos andan en inmundicias, ellos están santificados por los padres. Es algo que el religioso no entiende, pero nosotros en el Espíritu sí lo entendemos. Lo entendemos porque Noé metió a toda su casa al arca. Lo entendemos porque Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. And this is about you and your house. Y esto se trata de tú y tu casa. Y aún tus hijos que andan descarriados, Dios, porque tú le sirves a Él, Dios los puede dar un empujoncito. Vente para acá. Amén. Qué bueno es Dios. He calls sinners to repentance. Luke chapter 5 verse 31. Luke chapter 5 verse 31. Lucas capítulo 5 verso 31. Amén. Qué bueno es el Señor. Praise God. Y respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Jesus answered and said unto them, those who are well have no need of physician, but those who are sick. You know, the sick need a doctor. Verse 32. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Él no ha llamado a justos. ¿A quién ha llamado Él? ¿A quién ha llamado Él? ¿Se acuerda cuando usted vino a Cristo y Cristo lo salvó? Do you remember when you came to Jesus and Jesus saved you? You came in sin, usted vino en pecado. Él te recibió. He accepted you. He didn't kick you. Él no te pateó. La gente religiosa te patea. La gente religiosa te condena. Él no vino a condenarte. Él vino a perdonarte. Él vino a salvarte. He came to forgive you. He came to cleanse you. He came to set you free. Amen. ¿Se acuerda cuando cantábamos, mis pecados son borrados ya? Mis pecados son borrados ya. Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Thank God for the blood of Jesus. Thank God that He washed my sins away. Gloria a Dios que Él borró todos mis pecados. Amen. Thank you, Jesus. Now, if you are a believer, ahora si tú eres un cristiano, ya recibiste a Cristo, you receive Jesus. Now you got to receive the calling. Ahora tienes que recibir un llamado. Diga conmigo, el segundo llamado es al discipulado. Now you are called to be a disciple. What is a disciple? A learner. Ahora tú eres uno que aprendes. Un aprendiz. Tenemos mucha gente en la iglesia que no quiere aprender. No sabe ni quién es Dios, no sabe ni qué es la justificación, qué es la santificación, qué es la redención, qué es la gracia, qué es la ley, qué son las obras, qué es la fe. No saben, they don't know nothing. Because they don't want to learn. You need to know who God is. You need to know salvation. You need to know the grace. You need to know the Holy Spirit, our Lord Jesus Christ.
People don't know. Gente no sabe. Go, mijo, get in there. Go in Acts chapter 19. Acts chapter 19. Hechos capítulo 19. En verse 1 and 2. Versículo 1 y 2. Amen. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, look, verse 2, mira el verso 2, les dijo, ¿qué les dijo? Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Imagínate un cristiano que no tiene el Espíritu Santo, que no conoce el Espíritu Santo, que no tiene el poder del Espíritu Santo, que no tiene el bautismo del Espíritu Santo, que no tiene los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué tipo de cristiano es? What kind of Christian you be without the Holy Ghost, without the fruits of the Spirit, without the gifts of the Spirit, without the power of the Spirit? You need the Holy Ghost and power. Usted necesita el Espíritu Santo y poder. Pero si no lo conoce, por eso es que es un cristiano mediocre. That's where you are double-minded believer. Eres un cristiano de doble pensamiento. Un día estás abajo, otro día estás animado, otro día estás deprimido, otro día quieres servir a Dios. Why? Because you don't know the Holy Ghost. No conoces el Espíritu Santo. Because you haven't been responsible to the call of being a disciple. Porque no has respondido al llamado a ser un discípulo. Cuando te propones a ser un discípulo, aprendes a orar, aprendes a leer la Biblia, aprendes a alabar a Dios, aprendes a diezmar y ofrendar, y aprendes a dar testimonio, y aprendes a estar fiel en la casa de Dios. When you are a disciple, you learn to pray, you learn to read the Bible, you learn to worship, you learn to pay your tithes and offering, you learn to be faithful to the house of God, and you learn to give testimony to those people that don't know God. Now, if you are in church and you say you're a Christian, you have to be a disciple. Si usted está en la iglesia, usted tiene que ser un discípulo. Hello? What you have learned from Jesus. ¿Qué has aprendido de Jesús? Jesus says, love one another. Jesús dice, ámense unos a los otros. Do you know that if you don't have love for one another, you are not his disciple? ¿Sabía usted que si usted no tiene amor uno para con el otro, no somos discípulos? We can call believers. Podemos llamarnos creyentes. But one thing is to be a believer, one thing is to be a disciple. Una cosa es ser un creyente y otra cosa es ser un discípulo. There are multitudes of believers, but there are few disciples. Hay multitudes de creyentes, pero hay pocos discípulos. Hello. Qué tremendo. Qué tremendo. Aleluya. Jesus wants you to be a disciple. Nos mandó y nos dijo en Marcos 16:15 ir y predicar el evangelio. He says in Mark 16:15, go and preach the gospel to all creation, to every creature. And then in verse 16 says, and he that believe and be baptized shall be saved. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. So first you believe. Primero crees. Cuando dicen amén, eres bautizado. Amen. El que creyere y fuere bautizado. Hay personas que creen y tienen años sin bautizarse. They're believers, they've been in church, and they haven't been baptized in water.
They're afraid to tell the world they're Christians. Tienen miedo de decirle al mundo que son cristianos. What Jesus said, if you are ashamed of me in front of men, I will be ashamed of you in front of my Father and my angels. ¿Qué dijo Cristo? Si tú te avergüenzas de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de ti delante de mi Padre y de mis ángeles. Christians supposed to keep growing and growing. El cristiano debe de ir creciendo y creciendo. Matthew chapter 28, verse 19. Go and make disciples. Ir a todas las naciones y hacer discípulos. Go into all the world and make disciples. Hello. Primero creyentes, luego discípulos. First believers, then disciples. Amen. Matthew 28:19, mijo. Thank you, Lord. Hallelujah. Matthew 28:19. Por tanto, ir y hacer qué. Si la iglesia tiene que tener qué, hermanos. ¿Qué tiene que tener la iglesia? Discípulos. Gente que ya aprendió a orar, gente que ya aprendió a diezmar, gente que ya aprendió a alabar a Dios, gente que ya aprendió. Are you learning something? ¿Usted está aprendiendo algo? A mí no me pongan a hacer nada porque no sé nada. We're ignorant. You know? Qué ignorancia, no me pongan a hacer nada porque yo no sé nada. Fíjate bien. Un día, este pastor fue al aeropuerto a levantar un evangelista. Y él llevaba a su hijo, el pastor llevaba a su hijo. Y su hijo era niño. Y cuando lo recogieron al evangelista, el niño venía en el medio, en un pick-up, y el papá manejando, el pastor y el evangelista. Y el evangelista, para ser amable y todo, le dijo al niño: mijo, cuando tú crezcas, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Y dijo: yo no quiero crecer. Yo quiero seguir siendo niño. Yo no quiero que nadie me agarre mis juguetes. Yo no quiero que nadie agarre mis juguetes. And that's exactly how the church is right now. We just have a bunch of kids. Spiritual kids. Son niños espirituales. Nadie me quita mi banca. Nadie me quita. De eso estamos aquí. No, what are you serving God? No, you don't serve God. You're just playing games in church. Because we're children. We haven't grown up. Somos niños, no hemos crecido. What do you want to be when you grow up, mijo? Nothing. I want to stay. I want to stay in my childhood. I don't want to grow up. I want to keep playing with my toys. I don't want nobody to play with. Y así estamos nosotros espiritualmente. Because we don't want to grow up. No queremos crecer. Hello. Y Dios nos llama a crecer, ir y hacer discípulos. He didn't say go and entertain people. No dice vayan y entretengan a la gente. You've been in church 20 years, you don't know nothing about it. Tienes 20 años en la iglesia, no sabes nada. I don't know how to pray for that person. I don't know how to bring it to Jesus. No sé cómo orar por la persona. No sé cómo traerlo a los pies de Cristo. Then what have you been learning in church all this year? ¿Qué has estado aprendiendo todos estos años? Hello. It's incredible when you see people, how they develop their growing. Es increíble ver gente cómo desarrolla su crecimiento y se ganan almas para Cristo y son ganadores de almas. They're soul winners, and they pray and they cast out devils and they heal the sick, y echan fuera demonios y oran por los enfermos y andan haciendo la obra de Dios. Because they're disciples, son discípulos.
They're not just believers, no nomás son creyentes. We need to respond to God's calling. Tenemos que responder al llamado de Dios. Amen. Dios necesita misioneros. God needs missionaries. Imagínate. Estuve como hace 2 años o 1 año y medio para atrás en Irvine, California, ahí en Irvine, a un lado de Santana, California. Y sabes una cosa, era una missions convention, era una convención misionera. Y había misioneros y misioneras, and there were missionaries. Brother Edwin, how old are you? 20? They were around your age. They were missionaries to Egypt, Iraq. Misioneros a Egipto, a Iraq. And you know what's going to happen to them if they find out they're Christians? They're going to kill them. ¿Y sabes lo que les pasa a ellos cuando descubren que son cristianos? Los matan. Y yo hablé con esos misioneros. I talked to, they were a marriage too. Había unos que eran pareja, matrimonio. Yo tengo sus fotos. Me dijo, please, don't put them in Facebook and nothing. Because if they find out that we're Christian, they're going to kill us. And then I said, are you afraid to do that kind of ministry? No, because God calling us. And then a young girl says, I'm 18 years old. I went twice to Egypt and came back for a year. And now I'm going back. Y le digo, why are you going back? Knowing that they can kill you if they find out that you are Christian. He says, you don't understand. This call that I have in my spirit and my heart is from God. And I'm not afraid to die for the cost of God. Y yo no tengo miedo a morir por causa de Cristo. Hermano, déjame decirte, en la iglesia hay tanta empatía, tanta indiferencia, tanto rechazo a Dios y a su obra, pero hay alguien que está respondiendo al llamado de Dios. There are a lot of people that don't want nothing to do with God. Many people think just by coming to church they do something about it. That you have done nothing. If you coming to church and you don't put nothing to practice, what have you been accomplishing? Si tú vienes a la iglesia y no puedes practicar nada, ¿qué lograste? Nada. Being in church, that doesn't mean that you're doing God's will. You have to show fruit. Tienes que demostrar frutos. No es nomás decir, yo fui a la iglesia. ¿Qué fuiste? ¿Cuántos antes iban a la iglesia del mundo? How many of you before you go to the world, the church of the world? Levante la mano. Y ya sabe lo que yo digo con eso, ¿verdad? The church of the world. ¿Sabe qué creía uno? Que ya había cumplido. Yo ya cumplí. Ya fui a misa. ¿Y eso qué? Porque te persinaste ya. That's not the will of God. You didn't accomplish nothing. People think because they come to church, they already done something big, something great. No. We got things to do for the Lord. Tenemos cosas que hacer para el Señor. Amen. Amen. Praise God. When this pandemia, con esta pandemia, había ministerios, there were ministries que estaban construidos para entretener a la gente. They were built to entertain people. ¿Sabía usted que había iglesias que tremendo worship team, un ministerio de alabanza tremendo, pero nomás es para entretener a la gente y es to entertain people? Those people, they don't really love God. They don't really worship God with their hearts. Esa gente ni ama a Dios, ni adora a Dios de verdad de corazón. ¿Por qué? Why? Because when government says no church, they stop coming. They stop giving. Porque cuando el gobierno dijo no va a haber iglesia,
Esos ya no dieron. Esos ya no volvieron. Esos ya no les importó. ¿Y sabes una cosa? You know something? A lot of Christians, they reveal where their heart is. Muchos cristianos ahí se reveló dónde estaba su corazón. Because even if the government says you cannot get together here, we can get together outside. We can get together any place. Nobody's going to stop us praising God. Nobody's going to stop in preaching the gospel. But this was a test. Esta era una prueba. ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que la iglesia no es la que viene el domingo. Church is not what comes on Sunday. Sundays is what they call the crowds. El domingo se le llama las multitudes. A Cristo le seguían ¿qué? Multitudes. Pero las multitudes no era su pueblo. The crowds, they were not his people. ¿Quién era su gente? Los discípulos, the disciples. ¿Para qué venían las multitudes? What the crowds were coming? They want fish. They want bread. They want to get healed. They want to get a miracle. They want to get prosperity. ¿Para qué venían las multitudes? Un pan, un pez, un milagro, una sanidad. Hay gente que para eso sigue a Jesús. Pero Jesús tiene un pueblo que se llaman discípulos, disciples. Son los que oyen sus enseñanzas y las ponen en práctica. Disciples are those that hear the teachings of his master and they put it to work, they put it to practice. And when you are not a disciple, that means that you don't serve the Lord. Eso quiere decir que no sirves al Señor. Amen. Thank you, Jesus. Qué bueno es el Señor. Aleluya. ¿Cómo Dios te llama? A través de su palabra, a través de su espíritu. How God is going to call you through his word, through his spirit. When does God call? ¿Cuándo Dios te llama? Cuando Dios te llama, cuando Él tiene un trabajo para ti, when He has a job for you. If He haven't called you, that means that He didn't have nothing to do for you. Si Él no te llama a ti es porque no tiene nada que tú hagas para Él. Porque a la gente que Él llama es porque tiene algo que tienen que hacer para Él. Those people that He is calling them for a purpose, to do something for Him. Amen. When he called Moses, he says, Moses, I want you to deliver my people. Cuando él llamó a Moisés, lo llamó para liberar a su pueblo. Cuando él llamó a Samuel, lo llamó para que trajera un avivamiento en la nación de Israel. When he called Samuel to bring revival to the nation of Israel. Cuando él llamó a Isaías, when he called Isaiah to preach the good news, a predicar las buenas nuevas. When Jesus called, he called to his disciples. Cuando Cristo llama, los llama a ser discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Amen. How must we respond to God's calling? How must we respond to God's calling? ¿Cómo nosotros debemos responder al llamado de Dios? ¿Cómo respondió Samuel? How Samuel responded? Here I am, Lord, speak to me. Samuel respondió y dijo, heme aquí, Señor, habla conmigo, tu siervo escucha.
¿Cómo respondió Isaías? How did Isaiah respond? Here I am, Lord, send me. Isaías dijo, aquí estoy, Señor. Heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo respondieron los discípulos? Vayan y quédense en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo y sean mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos fueron al aposento alto a esperar el poder, porque Cristo los enviaba a predicar, los enviaba a testificar. Ellos respondieron al llamado de Dios, ir a orar, ir a buscar la llenura, ir a buscar el poder, ir a buscar la gloria de Dios, porque tenían trabajo que hacer. When Jesus called his disciples, he says, you go to the upper room. You look for the fullness of the Spirit. When the Spirit come upon you, you shall receive power. And then you're going to be my witness. And then you're going to preach. And then you're going to teach. And then you're going to sing. And then you're going to be, hallelujah, ministers of the gospel. Respondieron al llamado de esperar el poder y lo agarraron. They got it. They got it. They got the power. And you need to respond to get the power of God. Tiene que responder para recibir el poder de Dios. We are in the last days. Estamos en los últimos días. And in these last days, dice la Biblia, bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo lo que Él le mandó a hacer. Jesus said that in his coming, he says, blessed is the servant, that when his master come, he find him doing what he called him to do. Yo temo que cuando Él venga va a encontrar a muchos distraídos, desenfocados. There are many people in church, they're being distracted. They're not focused. They're not focused. Today, let the Holy Spirit begin something with you. Hoy, deja que el Espíritu Santo comience algo contigo. Say, Lord, I need to start my walk with you. Yo necesito empezar mi caminar contigo. Enough is enough. Ya es suficiente. There is no excuse. No hay excusa. Amen. Amen. Póngase sobre sus pies. Stand to your feet. Please, por favor. Aleluya. Fíjate, hermano. Las iglesias que sobreviven, the churches they survive. ¿Sabes cuáles son las iglesias que sobreviven, hermanos? Y cuando yo hablo de iglesia, yo no estoy hablando de edificios, yo estoy hablando de personas. The person they survive in these calamities, in these situations, is the disciples, son los discípulos. Porque los discípulos siempre están, ¿qué dijimos? Orando, leyendo la Biblia, alabando, diezmando y ofrendando y viniendo a la iglesia. See, that disciple is always praying, reading the Bible, worshiping God, giving tithes and offerings, and coming to church. See, the disciples, if you stop him from coming to church, but you don't stop him from praying, reading the Bible, worshiping God, giving the tithes and offerings. You understand? ¿Entiende? La iglesia, los verdaderos discípulos, ellos no paran de orar, no paran de leer la Biblia, no paran de alabar a Dios, no paran de traer sus diezmos y ofrendas. Hermano, ¿cómo tú vas a robar lo que es de Dios? How are you going to steal what belongs to God? No, you don't come to church, but that money is not yours. It belongs to God. You bring it to the house of God. Tú te lo traes a la casa de Dios. And people, you see, that's where the mentality is. Esa es la mentalidad. Oh, there is no church. Yeah, but you're taking something that is not yours. Tú te estás llevando algo que no es tuyo. And only disciples
They're responsible. Y solo discípulos son responsables. So, do you belong to the crowds? ¿Usted le pertenece a las multitudes o usted le pertenece a los discípulos?